7:39. Para terminar este tema de Iberdrola, hay varios artículos hoy. Muy bueno el de Enrique Quintana, el director editorial del Financiero. Leo un fragmento. Escribe Enrique: misión cumplida, podría decir Manuel Bartlett. Nos los fregamos. Sería una mejor manera de expresarlo. Iberdrola, una de las empresas de generación eléctrica más importantes a nivel global, con matriz en España, llegó a México a finales de los 90 y empezó a invertir al punto de convertirse en la segunda empresa más importante en materia de generación eléctrica en el país. Pero Iberdrola cometió el error de invitar al consejo de administración de una de sus filiales, de Avangrid, que opera en Estados Unidos, al expresidente Felipe Calderón. Eso lo hizo en 2016. A partir de ese momento, estoy leyendo a Enrique Quintana, a partir de ese momento se convirtió en la némesis del entonces precandidato López Obrador y de su asesor Manuel Bartlett. Prácticamente desde el comienzo del sexenio, Iberdrola fue objeto de ataques verbales por parte de López Obrador. Muy pronto las autoridades y los reguladores del sector pasaron de la palabra a los hechos y empezaron a bloquearlos y a cuestionarlos, a impedir su expansión y a hacerles una guerra jurídica. Iberdrola, que opera en toda Europa, Brasil, Estados Unidos, México y Australia, sabe que los gobiernos a veces se vuelven agresivos y es cuestión de esperar a que cambien. Hace algunos meses, dice Enrique Quintana, hablando con directivos de Iberdrola, me decían que tenían el interés de mantener sus operaciones en México hasta fin de sexenio para ver qué pasaba y entonces tomar una decisión respecto de si era de su interés permanecer en México o no. La agresión era tal que la Comisión Federal de Electricidad se burlaba de sentencias judiciales a favor de Iberdrola y las ignoraba olímpicamente, diciendo a la representación legal de Iberdrola que hicieran lo que quisieran. Me temo, concluye Enrique Quintana, me temo que el nivel de agresión llegó a un punto intolerable y la empresa española empezó a considerar la venta a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Para qué seguir en un país en el que no se respete el Estado de Derecho y en el que uno de los escenarios más probables es que repita el mismo partido otros 6 años? A partir de esta conclusión, Iberdrola empezó a considerar la posibilidad de salir. ¿Y a quién le podría vender? Dice Enrique Quintana, ja. Era claro que solo era posible venderle al gobierno. Falta conocer el detalle, pero creo que la empresa española tuvo que depreciar sus activos para que el gobierno aceptara comprarlos. ¡Qué contradicción para nuestro país! ¿Cómo es que llega una empresa como Tesla y virtualmente se va un gigante del tamaño de Iberdrola? ¿Se trata del mismo país? Y concluye Enrique Quintana, así como le dijimos aquí que seguramente muchos inversionistas voltearon a México cuando Tesla anunció su decisión de instalarse, muchos potenciales inversionistas se preguntarán por qué una empresa como Iberdrola virtualmente abandona México cuando las mejores oportunidades están por venir. El presidente López Obrador celebró la nueva, entre comillas, nacionalización. Para muchos potenciales inversionistas es un signo ominoso que tal vez los vaya a ahuyentar. Y es lamentable para la gran mayoría del país. Enrique Quintana hoy en su columna en El Financiero titulada Iberdrola y el arte de ahuyentar las inversiones. No ha tocado el tema el presidente en la mañanera, pero seguramente lo hará. No, seguramente lo hará, sino insistirá en este tema de la nacionalización, que como tal, pues no existe la palabra, según el diccionario de la lengua española, pero sí nacionalizar, no nacionalización, pero sí nacionalizar, y evidentemente pues no es el término, sino, o no se le puede aplicar a lo que sucedió ayer, o se informó ayer. Hacer que una propiedad o servicio pase a ser titularidad del Estado, no que la compres y que ahora tú seas el dueño, ¿no? Hacer que pasen a manos nacionales de un país propiedad de esos servicios de titularidad extranjera. Entonces, es exagerado, o por lo menos es impreciso, es falso el término de nacionalización, políticamente será explotado, como bien dices, y bueno, será repetido al cansancio en todos lados, ¿no? Se nacionalizó la industria eléctrica. Ahora, ¿qué tan viejas son, Ciro?
De acuerdo con los datos de Iberdrola, que además es interesante porque tú cuando revisas con detalle la página de Iberdrola, dice tenemos 1,300 empleados en México. Y pues el video de apertura ofrece además seguridad, futuro, garantías, etcétera. Y pues vamos a ver qué pasa con, suponemos, una buena cantidad de esos 1,300 empleados. Esta operación, lo único que sabemos es que se va a saldar en los próximos 5 meses, así se va a trabajar. Pero lo que tiene que ver con las plantas de ciclo combinado, por ejemplo, la de Baja California, empezó operaciones en febrero del 17. La de La Laguna en marzo del 2005. La de Nuevo León, 2002. La de Altamira 4, 2006. Altamira 3 y 4, ahí son 2 juntas, en diciembre del 2003. Tamazunchal en San Luis Potosí, 2007. Escobedo de Nuevo León, 2019. El Carmen, Nuevo León, 2019. Topolobampo, octubre del 19. Y la segunda de ahí sigue en construcción. ¿Y funcionaban? Funcionan sí, todas. Sí, funcionaban. 1998. Daban un buen servicio, viejona. sí daban un buen servicio. Eran más caras, no eran más caras. Entonces, pues es que son españoles. Claro. Es inversión privada. Esto es producto de las políticas de los neoliberales. Entonces, hay que hacerles la guerra, que fue lo que hizo el gobierno. Y el gobierno puede decir, como señala Enrique Quintana, nos los fregamos. Claro. Iberdrola, ellos son empresarios, no son gobierno, dijeron, las cosas están difíciles, ya entendimos cuál es la política energética de este gobierno, entonces, pues mejor un acuerdo que seguir en el pleito. Sí. Y aquí sí ya cada quien que le ponga si fue un mal acuerdo, un muy buen acuerdo. David Páramo nos decía anoche en la televisión que Iberdrola mató víbora casi en Viernes Santo. Casi En Viernes Santo, habría sido en martes de Semana Santa. Enrique Quintana más bien dice que tuvieron que bajar las estimaciones del valor de lo que se llama como activos, es decir, de sus plantas, lo que le van a vender a la Comisión Federal de Electricidad, pero como sea, buena parte o gran parte de Iberdrola se va de México, no se va de pleito, se va con un dinero que suponemos lo van a pagar, y fin de esta historia. ¿Qué gana usted, consumidor? Pues ojalá gane una mejor energía, pues ojalá. Cuando menos al mismo precio y se puede más barata, sí se puede que su producción, su generación sea más limpia de lo que es hoy. Ojalá. Y entonces pensaríamos que fue una buena operación. Pero pues para un gobierno y un presidente que se siguen imaginando en los libros de texto de la historia y no en otros libros de historia donde probablemente terminen, pues tienen que decir nacionalizamos. Ya soy como López Mateos. Hacia la historia. Bueno. A ver, la historia de, o cuando menos, la información sobre esta compra de activos de plantas, 13 plantas de Iberdrola ayer.